Muchos desafíos hay en todo el mundo respecto a la recuperación económica después de que la pandemia del coronavirus nos deje, ojalá pronto. Pero además esto se mezcla con otro problema que estábamos viviendo antes de la pandemia que tiene que ver con la crisis climática. En medio de este contexto, la FAO hizo recién un estudio que habla sobre una agricultura sostenible y también resiliente para América Latina y el Caribe en medio de todo esto que nos toca vivir. Y para hablar precisamente de este análisis y de las posibilidades de tener una agricultura como esta en Chile y en la región, nos acompaña Dafna Vitrán. Ella es economista, máster en conservación de biodiversidad de la Universidad de Oxford y especialista en biodiversidad de la FAO para América Latina y el Caribe. Dafna, ¿cómo está? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por invitarme a este espacio. Dafna, pensando en el título de la publicación que ustedes hicieron, la primera pregunta que surge es, ¿qué significa una agricultura sostenible y resiliente? Súper, muchas gracias por tu pregunta. Justamente esta publicación fue lanzada ayer, así que es una novedad y lo que se trata es sobre cómo se puede llevar a una agricultura sostenible y resiliente en América Latina y el Caribe. Y nosotros, cuando hablamos de agricultura sostenible y resiliente, primero es importante aclarar que cuando hablamos de agricultura, en general en FAO, salvo que se especifique que no es así, se habla de todos los sectores productores primarios, es decir, el agrícola propiamente tal, pero también el pesquero, el ganadero y el forestal. Entonces, partiendo agricultura nos referimos a toda esta gama de la producción. Y con sostenible y resiliente queremos decir, en primer lugar, que integre la biodiversidad, es decir, que tome los componentes de esta diversidad de la vida como parte de este potencial productivo, digamos, que mantenga e incluso amplíe la provisión de servicios ecosistémicos. Los servicios ecosistémicos son todos los servicios que nos presta la naturaleza de forma gratuita y que muchas veces damos por sentado, pero que hay que estar conscientes de que estos existen, por ejemplo, agua limpia, suelos productivos, la polinización de los insectos, etcétera, etcétera. Es una agricultura que también disminuya sus emisiones de gases de efecto invernadero para obviamente hacer frente al cambio climático y que también se adapte al cambio climático, es decir, que tome en cuenta que hay cambios que a pesar de que hagamos las reducciones de emisiones de carbono, van a estar sucediendo, ya están sucediendo y por ejemplo saber que hay zonas donde antes llovía que quizás ahora va a llover menos, etcétera, y también una agricultura que prevenga y gestione el riesgo de desastres. En este mismo contexto de cambio climático donde se aumentan los desastres naturales, bueno, tener una agricultura que tome esto en cuenta y se desarrolle tomándolo en consideración. Claro, relevante todo esto pensando en la crisis climática que vivimos, pero más allá del diagnóstico de que tenemos que ir hacia allá, ¿estamos efectivamente caminando hacia una agricultura más sostenible y resiliente? Hay muchos ejemplos que nos demuestran que sí, tanto en Chile como en la región, digamos, hay ejemplos específicos de avanzar en este camino. En general son ejemplos a una escala más reducida, ya sea a nivel de proyecto, a nivel de finca, pero que demuestran que estamos avanzando en ese camino, que es posible, y no solamente es posible, sino que también es factible. O sea que en el fondo, eh, avanzar hacia una agricultura que hace las cosas mejor no implica una disminución, por ejemplo, en ingresos, una disminución en productividad, sino que todo lo contrario. En esta publicación rescatamos 7 ejemplos de la región, que son ejemplos que han partido desde una escala más pequeña y han logrado escalar, es decir, que han logrado pasar a ocupar un mayor espacio y también una mayor relevancia quizás a nivel político, transformándose en legislación o transformándose en una política de gobierno que es más de largo aliento, digamos. Sí, en estos 7 ejemplos que ustedes mostraron había uno chileno. ¿De qué se trata? Sí, el ejemplo chileno se trata de acuerdos de producción limpia, que son unos acuerdos impulsados por la Agencia de Sustentabilidad, que fueron acuerdos que se desarrollan en una alianza público-privada, que es bien interesante porque en el fondo lo que hace es que los productores acuerdan de manera voluntaria que van a tener unas ciertas metas en temas relacionados con la parte ambiental, entonces en temas relacionados con su utilización de agua, sus emisiones de carbono, entre otros temas, digamos. Y estos acuerdos se firman de manera voluntaria y
después la autoridad va monitoreando el progreso. Y lo interesante de estos acuerdos es que se han hecho en muchos sectores, de hecho, se han firmado más de 100 acuerdos en el país de este tipo, en, o sea, sectores que van mucho más allá de la agricultura, el sector metal mecánico, pero en la producción de energía, etcétera. Pero en la publicación obviamente se trata de agricultura y por lo tanto tomamos el ejemplo de acuerdos de producción limpia en la región del Maule para la producción de frutillas y en general berries, que son 340 productores de la agricultura familiar campesina y cuyos resultados al final, por esta mejor gestión, por más eficiencia en sus procesos productivos, redujeron el consumo de agua y aumentaron hasta en un 15% su rentabilidad económica en el periodo después de la firma del acuerdo. Claro, eso tiene que ver con lo que usted decía, que en el fondo, más allá de que es beneficioso para todos, el medio ambiente sobre todo, además conviene económicamente hacer este tipo de cambios. Sí, definitivamente, y de hecho en todos los ejemplos destacados es así por distintos motivos, ya sea, como dije, por aumentos de eficiencia productiva, pero también en muchos casos por disminución en el uso de insumos, ya sean combustibles, ya sean fertilizantes, pesticidas, etcétera. Pero en todos los casos, o por ejemplo, reducción también en las pérdidas debido a los efectos del cambio climático, por ejemplo, en todos los casos se nota que hay efectos positivos en los rendimientos y en los ingresos de los productores. Dafna, ¿y ustedes ven que realmente hay un cambio de paradigma entre los productores agrícolas claro, todas estas áreas que usted mencionaba? Pensando que, claro, uno tiene estos ejemplos puntuales que son muy buenos y son muy buenos ejemplos, pero de todas formas, me imagino que debe ser difícil cambiar la noción de cómo hay que producir y qué hay que producir, porque hay industrias que llevan haciendo lo mismo por décadas, a veces más de 100 años. Entonces, ¿cómo se cambia la forma en que uno trabaja pensando en esta crisis climática? Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta y de hecho en este estudio se aborda porque justamente la pregunta con la que partimos esta publicación es poder ver a través de estos casos reales eh, cómo se escalan estas medidas que muchas veces, como dije anteriormente, se hacen a pequeña escala. A pequeña escala es más fácil tener un compromiso, en el fondo que haya gente que está convencida y que lo quiera hacer de manera distinta o tener un proyecto que te está respaldando. Pero cuando pasas a una escala mayor, empiezan a aparecer este tipo de dificultades. Hay gente que quizás no está tan convencida, gente que está acostumbrada a hacerlo de otra manera, que tiene una percepción de que el costo va a ser muy alto, del cambio, quiero decir. Y en ese sentido nosotros encontramos que hay dos cosas que son fundamentales para facilitar estos procesos de escalamiento. La primera es aumentar la conciencia y la valoración y la visualización que hay de todos estos beneficios. Los proyectos que nosotros destacamos en la publicación son proyectos que originariamente se desarrollaron con objetivos climáticos y ambientales, no con objetivos productivos ni económicos. Y lo que nosotros queremos destacar es que si uno entra a ver qué pasó, están todos estos impactos positivos. Y eso muchas veces no se ve y muchas veces la gente no lo sabe. Y creemos que si a los agricultores o a las personas que van a estar impulsando estas prácticas se les habla desde un comienzo de esto, se les demuestra que no solamente es algo ambiental, sino que también les va a traer impactos positivos, es mucho más fácil que ellos se convenzan que lo quieran hacer y así sus vecinos también, en el fondo se va expandiendo la idea. ¿Y de quién sería esta tarea de sociabilizar este tipo de proyectos con todos estos productores? Por ejemplo, de las agencias impulsoras de estos proyectos que en general muchas veces tienen que ver con el gobierno, agencias implementadoras, por ejemplo, como la FAO misma o agencias en general del sistema de Naciones Unidas, eh, incluso pequeñas ONG, o sea, o grandes ONG, en el fondo los que implementan al final a nivel de terreno o llevan estas ideas al terreno. Y también creo que es importante mencionar lo que mencionaba del caso específico de Chile, que es un caso muy especial en ese sentido que tiene que ver con acuerdos voluntarios. O sea, cuando tú firmas un acuerdo voluntario y tú como productor estás dispuesto a hacerlo voluntariamente, es porque ya tienes esta idea de que te va a traer beneficios. Si no, no lo harías. O sea, yo creo que en ese ejemplo la fuerza es justamente esa idea de que ellos de manera voluntaria deciden formar parte de esta iniciativa que viene desde el gobierno, digamos, porque ya se dan cuenta, ya saben
que les va a ayudar a mejorar sus rendimientos, su productividad, quizás acceder a mercados diferentes que pueden pagar quizás un precio un poco más alto por los productos, etcétera. Y más allá claro, esta barrera en el fondo del conocimiento, pero que se podría sortear con la sociabilización de los beneficios que trae, ¿cuáles son los otros puntos de tope, las piedras de tope que hay para impulsar y hacer que esto sea más grande en todo el territorio? Sí, justamente la segunda parte, o sea, la primera está esta visibilización de beneficios y la segunda parte es, bueno, nosotros identificamos 13 que le llamamos factores críticos, que en el fondo son factores que pudiesen convertirse en barreras en caso de que no se vean con anticipación, pero que también pueden ser facilitadores si es que uno los toma en consideración desde un inicio. En ese sentido, una cosa, y creo que tú la mencionaste muy bien hace un rato, es entender la perspectiva del agricultor, hacerlo parte de estas decisiones, en el fondo que él se integre, que los conocimientos que se apliquen además vengan de él, o sea, los agricultores conocen sus territorios, conocen las prácticas que han estado implementando, muchas veces tienen una relación también con el clima, por ejemplo, ellos saben cuándo va a llover, cuándo no va a llover, y claro, al final es un doble trabajo venir desde afuera a tratar de mostrarles soluciones que en muchos casos ellos ya tienen. Entonces, también para que ellos quieran hacer los cambios, tienen que ser parte de ese cambio. Y Y, otra cosa, uh-huh. perdón, sí. No, dime, termina. Sí, que un segundo punto también, y que también lo mencioné recién, es aprovechar estas fortalezas de todos los actores del espectro, o sea, poder aprovechar que hay actores desde el ámbito privado, del ámbito público, que pueden colaborar, que tienen capacidades distintas y que si juntan sus fuerzas en el fondo es mucho más fácil llegar a un objetivo con menores costos, con menores dificultades y que sea beneficioso para todos. Pensando en los ejemplos que ustedes daban en este análisis, los 7 ejemplos donde está este chileno en la región del Maule, ¿cuál es la situación general de Chile en la agricultura, pensando en cuánto está contribuyendo o no a la crisis climática si lo comparamos con los otros países de la región? A ver, esta crisis climática, digamos que es un tema global que nos está afectando a todos de formas muy distintas. Y Chile es un país con una geografía muy variada y una variedad también de climas muy distinto. Entonces, tenemos muy distintas formas de hacer agricultura dependiendo dónde estemos mirando y justamente ayer en el lanzamiento de esta publicación la ministra lo mencionaba, o sea, es muy distinto aplicar medidas en la región del Maule que aplicarlas en Atacama, Claro. porque las condiciones son muy distintas. Pero, o sea, todos los países de América Latina se están enfrentando a diferentes desafíos que tienen que ver con, y yo diría más allá de la crisis climática, también la crisis ambiental en su espectro más amplio. O sea, no solamente el tema climático, sino que también tenemos la crisis de biodiversidad, los suelos, la degradación de suelos. Por ejemplo, casi el 50% de las tierras de América Latina y el Caribe se encuentran con altos grados de degradación. Eso es un potencial, digamos, de hacer un cambio, de aprovechar esos recursos que ahora están como un poco dejados de lado. Pero entonces es un tema en toda la región, pero hay avances muy grandes en muchos de los países y yo creo que en ese sentido Chile con este tipo, por ejemplo, de iniciativas, la verdad que ha mostrado que está avanzando y que también que hay voluntad, o sea, de parte del sector público, del sector privado, hay voluntad. Sí, sin ver en menos los avances que se están haciendo, que sin duda son muchos, ¿cuál todavía sigue siendo el talón de Aquiles para Chile en el sentido de la emisión de gases de efecto invernadero o quizás la pesca, la ganadería, la agricultura? ¿Qué sector está más al debe pensando en este compromiso con lo que nos toca vivir? A ver, es un desafío, yo diría, multivariado, es decir, a todos los sectores les afecta de formas distintas y por lo mismo todos los sectores tienen que tomar iniciativas desde distintos ámbitos para ir impulsando y como decíamos, en cada sector, cada localidad hay cosas distintas que se pueden hacer y que se pueden impulsar, pero yo creo que en el fondo lo fundamental acá y que fue uno de los mensajes clave que queríamos destacar con esta publicación es que es posible y es factible y eso creo que es como un motivador para que, porque también
hay una perspectiva un poco quizás derrotista tal vez de esta situación, ¿no? Como que nos Que no hay vuelta enfrentamos a esta atrás. catástrofe, además sumada a otras catástrofes, porque estamos en un momento difícil, y como que da un poco de desesperación. Y lo que nosotros quisimos rescatar aquí es que hay múltiples ejemplos de que las cosas se pueden hacer bien y además, claro, hay esta sensación de que es posible, es factible económicamente, ayuda a los pequeños productores, o sea, trae múltiples beneficios en conjunto, incluso puede ayudar a recuperar de la pandemia. Por ejemplo, ayer la ministra de Agricultura de Chile en el webinar que hicimos mencionaba este proyecto de recuperación post pandemia que está avanzando el Ministerio de Agricultura, que tiene que ver con hacer grandes proyectos de reforestación. Esos necesitan de capital humano, necesitan de mano de obra, se hacen en lugares al exterior, ventilados, o sea, tienen un bajo costo, digamos, en términos sanitarios, y claro, crean empleo, crean oportunidades económicas y al mismo tiempo crean un avance justamente en el tema ambiental. Entonces, esas políticas que tienen las distintas aristas, nosotros creemos que son como la llave en el fondo para salir de todos estos desafíos y este momento es como un momento crucial para impulsar eso. Claro, pensando en la reactivación económica, ¿ustedes ven que la pandemia ha generado una especie de una conciencia ambiental un poco más grande en los países que analiza la FAO? Vemos tendencias por los dos lados, yo creo. O sea, hay sí una mayor conciencia ambiental. También obviamente hay mayores desafíos porque cuando hay mayores niveles de pobreza, mayor vulnerabilidad, en general la gente empieza a depender más de sus recursos naturales y por lo tanto esto crea mayores desafíos obviamente en esa área, pero sí hay evidencia, digamos, por ejemplo, de la recuperación de la crisis del 2008, que poner la plata de la recuperación en proyectos que tenían que ver con temas ambientales generaba hasta 10 veces más empleo que ponerlo en proyectos más tradicionales del área de infraestructura, etcétera. Y además que es el futuro al que tenemos que aspirar. No podemos volver atrás, o sea, porque al final nos vamos a terminar eh, tropezando con la misma piedra o con una piedra aún más grande porque estamos repitiendo algo que nos va a llevar a una crisis que quizás sea aún mayor. Entonces, creemos que esto es fundamental, o sea, usar este momento como un comienzo para tomar la oportunidad de que las inversiones se hagan con esto en mente y así ir transitando hacia el desarrollo sostenible y más resiliente también. Y la disposición de los países va en esa línea. Definitivamente, sí. O sea, yo creo que, por ejemplo, un ejemplo como este que daba la ministra ayer de Chile es claramente nos muestra que va en ese sentido, ¿no? O sea, ese reconocimiento de que no solamente tenemos que recuperar, crear empleo, etcétera, sino que tenemos que hacerlo de otra manera y que además en este tipo de medidas se encuentra estrategias que nos pueden ayudar en ambos sentidos. Yo creo que ese es justo el sentido de esta publicación. O sea, no solo podemos estar mejor ambientalmente, sino que también podemos estar mejor económicamente, con más empleo, etcétera. ¿Estamos a tiempo de reducir o de aminorar el impacto de la crisis climática? La crisis climática ya está ocurriendo, o sea, eso es innegable. Yo creo que todos los que vivimos en Santiago, por ejemplo, nos hemos dado cuenta que este año la lluvia no llega. Bueno, sabemos que es algo que está ocurriendo. Y hay una cierta inercia que no, o sea, no, aunque paráramos todo ahora, va a haber una cierta inercia que nos va a llevar hasta un cierto punto de cambio climático, que es imposible de parar, digamos. Sin embargo, hay muchísimas medidas que pueden ayudarnos a reducir emisiones de carbono, hacer las cosas de otra forma y también adaptarnos. Eso creo que es un punto fundamental. No solamente hay que mitigar, sino que tenemos que adaptarnos a estas nuevas circunstancias. Y pensando en estas nuevas circunstancias y en lo que se viene para el futuro, Chile no solo vive la pandemia del coronavirus, la crisis climática, sino que también estamos viviendo este proceso inédito constituyente donde se va a redactar una nueva constitución. ¿Cómo se puede abordar el generar esta conciencia, pero también los cambios necesarios en el país en una nueva Carta Magna, Dafna? Eh, Mira, como respuesta a tu pregunta, en este estudio que nosotros hicimos,
una de las conclusiones que tenemos es que estas iniciativas en general tienen mucho más éxito cuando hay un respaldo y un compromiso por parte de la entidad pública. Y obviamente los procesos como el que estamos viviendo ahora pueden representar una oportunidad en este sentido, o sea, posicionar los temas en la agenda, darle un sentido de urgencia, etcétera. Creemos que, sobre todo también en este contexto de COVID-19 y como yo decía, en estas políticas de reactivación, es un momento para tomarle el peso, ponerlo sobre la agenda y, bueno, hacer lo que sea posible para seguir avanzando en este camino de desarrollo sostenible. Y eso sería incluirlo también en una nueva constitución. Eh, o sea, eso va a depender obviamente de las negociaciones que se hagan con la ciudadanía y con las entidades a cargo, pero en todo caso sí tomarlo como un tema de importancia para nuestro futuro. Dafna, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. De nada, muchas gracias a ti. Bueno, y a todos los que nos están viendo, como siempre, los dejamos invitados a que se sigan informando aquí en emol.com.